Paola, ¿me confirmas? Listos, Carlos, todo listo. Perfecto. Muy buenas noches con todos. Los saluda Carlos Valle. En nombre de Lipidez les doy la bienvenida. Lamento no poder usar hoy día la cámara. Eh, eh, Mucho gusto en este Juegos Contables. Tenemos la presencia de Antonio Benítez, socio líder de EY en servicios de asesoría contable y de servicios de sostenibilidad y cambio climático. Y también Nadia Malpartida, gerente de EY, especialista también en temas de sostenibilidad y cambio climático. El tema que se va a tratar el día de hoy es nuevas reglas internacionales para la divulgación de la gestión climática. El tema ambiental cada vez se va a volver, y en general todo lo que es sostenibilidad, cada vez mucho más importante en todos los quehaceres. Y la profesión contable y quienes nos dedicamos a los reportes financieros no va a ser la excepción. Estos temas y otros nos van a tratar nuestros expositores. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Carlos. Muy buenas noches con todos los presentes. No sé si por favor podemos ir con la presentación. Eh, a ver, como comenta Carlos, nosotros tenemos, vamos a decir, tenemos algo de una hora como para poder tratar con ustedes cuáles son los temas de sostenibilidad que tienen cierto aspecto, vamos a decir, que tienen un impacto dentro del reporte financiero. Lo que queremos acá es, tomando en cuenta la audiencia y el perfil profesional de los participantes, es hablar de estos temas, pero pensando mucho en lo que se viene y en cómo les va a impactar esto en el futuro. Es decir, cómo va a impactar los temas de sostenibilidad dentro del reporte financiero. Entonces, vamos adelante, por favor, con la agenda. Dentro de la agenda, lo que queremos destacar es, recientemente, este año, la SEC es el regulador de la Bolsa de Valores de Nueva York, es como la SMB en el Perú. Recientemente ha emitido un borrador sobre propuestas para los regulados en relación a cómo evalúan sus riesgos climáticos. Entonces, sobre eso vamos a conversar ahora. Ese borrador, digamos, está en proceso, se espera que la emisión final sea en los siguientes meses, máximo en el cierre de este año, que la aplicación empiece a darse desde el fiscal, vamos a decir, desde el año fiscal 23 en adelante. Sobre este tema vamos a hablar ahora. Otro tema importante es que el año pasado se anunció que el IFRS iba a emitir la primera IFRS en sostenibilidad, así existe el IASB, ¿no? Que es quien emite las normas internacionales de información financiera que todos nosotros conocemos. Se ha emitido, digamos, se ha creado una junta de normas internacionales en información de sostenibilidad que lo que está haciendo es emitir algunos borradores de aplicación también obligatoria. Entonces, sobre esos dos aspectos es, digamos, de lo que vamos a tratar ahora. Entonces, vamos a hablar, yo me imagino, hasta de aquí 7:40 y sobre eso vamos a dejar el espacio para poder para contestar algunas preguntas sobre este tema. Adelante, por favor. Aquí hay algo importante, digamos, la primera parte vamos a hacer una pequeña introducción de cuál es la importancia de este tema en la actualidad, especialmente para los inversionistas. Cuando hablamos de los elementos ESG o de los factores ESG, hay que entender que estamos hablando de los factores ambientales, sociales y de gobernanza en las empresas. Estos factores están muy relacionados con los aspectos de sostenibilidad. Podríamos decir que cuando uno está evaluando en la actualidad un negocio, aparte de los elementos o de los factores de riesgo o de las métricas tradicionales, también se tiene que evaluar cuáles son las métricas, cuáles son los riesgos, también no financieros. Y cuando hablamos de esta evaluación de métricas, de riesgos y de elementos no financieros, básicamente lo relacionamos con la sostenibilidad. Entonces, en la actualidad, cada vez que se evalúa a una empresa, del tamaño que fuera o del sector que fuera, no solamente se están viendo los elementos tradicionales que todos conocemos, se están empezando a ver finalmente cómo esta empresa gestiona sus riesgos ambientales, cuáles son, digamos, las iniciativas y las métricas y la forma de evaluar su gestión social, y finalmente cómo ha incorporado los elementos más tradicionales de la gobernanza. Este tema ha evolucionado tanto que la sostenibilidad empezó como una labor de filantropía en las empresas en las cuales los empresarios trataban de devolverle, vamos a decir, a la sociedad, digamos,
a través de iniciativas el éxito que tenían como empresa. Ha evolucionado en el tiempo que, digamos, a tal punto que en la actualidad estamos hablando de lo que se conoce como el deber fiduciario. Este concepto del deber fiduciario básicamente es la responsabilidad que tienen los gestores de las inversiones o los que gestionan el capital con respecto a tratar de buscar siempre cuál es el mejor interés para el accionista, para el inversionista. Entonces, en este aspecto lo que se está tratando de buscar es que se entiende que en la dirección del capital tiene que ir inversiones que no solamente cumplan con ciertos criterios financieros, sino que también se busque cómo una empresa está adoptando o está incorporando dentro de la gestión y la estrategia del negocio las prácticas de sostenibilidad. Entonces, esto lo están viendo los inversionistas, no es un tema ya, podríamos decir, de solamente iniciativas, y digamos, el hecho de que los inversionistas, y ahora van a ver una lámina, digamos, sea un tema que lo evalúen, es que finalmente los reguladores están tratando de implementar nuevas reglas de juego. Entonces, dentro de las tres dimensiones de lo que implica la sostenibilidad, digamos, estas normas o esta nueva NIF que va a ser emitida, esta nueva IFRS que va a ser emitida en sostenibilidad, y también las nuevas propuestas de la SEC, que es el regulador americano, básicamente se ha centrado en los temas ambientales. Digamos, es la dimensión o es el eje que más está caminando y obviamente entendemos que luego de la pandemia este tema se ha acelerado. Sin embargo, digamos, se espera que la segunda ola de la emisión de normas esté más direccionado al tema social. El tema de la gobernanza o las tendencias en gobernanza, digamos, es un concepto ya un poco más añejo. Sobre este tema las compañías han caminado bastante. Digamos, actualmente existen muchas reglas al respecto, entonces sobre este tema, digamos, ya existen normas, existen una serie de criterios que las empresas ya están cumpliendo. Entonces, vamos a la siguiente lámina. La lámina que viene, en realidad, queremos compartir con ustedes un estudio que hace EY Global todos los años. El más reciente ha sido emitido a mitad del año pasado. Esta publicación, la nueva publicación va a ser emitida, digamos, en los siguientes meses de este año. Es un estudio más o menos que EY hace a 300 inversionistas institucionales, es decir, quienes tienen la responsabilidad de tener que gestionar el capital con respecto a qué miran o qué evalúan o qué tan parametrizado es la evaluación que hace una empresa en los temas de sostenibilidad. Y acá lo importante es que, si podemos ver las grietas que están en el lado derecho, podemos ver cómo, tomando en cuenta el nivel o el año 2018, que es un año pre-pandemia, el año 2021, cómo se ha dado el salto en la importancia de los inversionistas con respecto a las metodologías que tiene, con respecto a si son formales o no, en la evaluación de cómo una empresa está mirando estas tres dimensiones que impactan la sostenibilidad. Digamos, el salto es significativo. O sea, digamos, aquí el mensaje es que especialmente en el exterior los inversionistas institucionales, digamos, tienen metodologías para evaluar finalmente cómo una empresa está asociando su sostenibilidad, las prácticas, las métricas al negocio. Y el dato del 90% es también relevante porque, digamos, 9 de cada 10 responden que la pandemia ha acelerado este proceso de evaluación. Sobre los datos que están en la parte inferior, digamos, voy a destacar el último, porque acá lo que estamos tratando de decir es, el estudio destaca cuáles son los principales o los tres desafíos más relevantes cuando hablamos de la utilidad y la eficacia de los reportes no financieros. Y aquí hago un paréntesis cuando hablamos de reportes no financieros, como les digo. Las dimensiones no financieras están asociadas al tema ambiental, social y al tema de gobernanza. Sin embargo, en la actualidad sí existen taxonomías de reporte y la mayoría son voluntarias en las cuales una empresa que desea reportar su gestión de sostenibilidad, digamos, la toma como guía. La más conocida es el GRI, que es la que universalmente se conoce. El GRI es un marco de reporte bastante amplio, ¿okay?, que toma muchas dimensiones, que trabaja y que le exige a una compañía que para hacer una divulgación trabaje con una materialidad y que eventualmente cuando hace este proceso de tener que identificar cuál es la materialidad, piense mucho, se centre mucho en cuáles son las expectativas de quienes gestionan y reciben y leen la información. Por ello, mencionarles que es un proceso de determinar una materialidad muy parecida al concepto financiero con temas no financieros. Entonces, el GRI es una taxonomía importante, tenemos también el SASB, tenemos el TCFD, pero como les digo, todas estas taxonomías de reporte de sostenibilidad o de reportes integrados
son taxonomías que a la fecha no son obligatorias, o sea, no son requeridas tener que usarlas. Las empresas lo hacen por una cuestión de, digamos, de iniciativa, de tratar de actuar como benchmark. En el Perú tenemos empresas que trabajan con estos reportes, digamos, trabajan con estas taxonomías de reporte y que en la actualidad vienen divulgando sus estándares de sostenibilidad con estas métricas y con este estándar, sin embargo no son obligatorios. Y aquí que quiero destacar que es un poco, digamos, la pregunta que es que se siente, se percibe que existe una desconexión entre la información de sostenibilidad que se reporta con respecto a la gestión de los equipos financieros. Digamos, eso es lo que se percibe y es la tendencia en la actualidad, pero digamos, ¿dónde viene el reto? Que con los años, con lo que se está, o lo que se está empujando, la tendencia es que estos reportes de sostenibilidad formen parte de la información financiera tradicional, que sea digamos, que sea un único reporte. Y en este proceso, lo que va a pasar es que, si bien es cierto, digamos, los gestores de la información van a ser, digamos, los especialistas en los temas de sostenibilidad, en los temas ambientales, sociales, pero quienes van a terminar de construir los procesos, los procedimientos, los controles, y tener que explicar incluso esta información ante un board, ante los accionistas, digamos, van a ser las gerencias financieras. Entonces, este tema no es menor, porque este concepto que los contadores o los financieros veían como una cuestión aislada, una cuestión ajena a su responsabilidad de control, va a terminar siendo finalmente parte de lo que van a tener que gestionar y reportar. Entonces, otra vez, si esta información o estos nuevos requerimientos que divulga la SEC, y podrían también pensar ustedes, bueno, si lo hace la SEC es solamente para las compañías americanas que cotizan en esa bolsa, o para las empresas peruanas que cotizan en esa bolsa, que actualmente son solamente 5 o 6, está Creditor, está Pacasmayo, está Buenaventura, es decir, son algunas empresas peruanas que cotizan, digamos, ¿qué es lo que suele, o qué es lo que suele ocurrir siempre? Que los reguladores locales usualmente van a tomar las prácticas de los reguladores, digamos, que están en las bolsas más avanzadas. Lo que va a pasar con los años es que, digamos, nuestros reguladores locales, regionales, lo que van a hacer es empezar a adoptar estas prácticas y van a hacer que esto también sea obligatorio en nuestro mercado. Entonces, cuando sea obligatorio en nuestro mercado, lo que va a pasar es que aquí la responsabilidad de reporte va a ser de ustedes, va a ser de los equipos financieros. Entonces, vamos a tener que entender esos temas, vamos a tener que, digamos, tener mucha comunicación con los expertos en estos temas de sostenibilidad. Vamos a tener que tener, digamos, va a ser requerido entender qué es lo que requiere la CIF-RS con respecto a sostenibilidad. Entonces, digamos, esa es la tendencia. Y este tema de que exista la desconexión entre el reporte, entre la información financiera y el reporte no financiero es algo que se espera que ya no ocurra en los siguientes años. Entonces, Nadia, te voy a dar el pase acá para que por favor continúes con la presentación. Gracias, Antonio. Stephanie, por favor, podemos ir una más. Y bien, así como efectivamente Antonio comenta, y que efectivamente es una práctica ya que está interiorizada en las compañías de nuestro país acerca de divulgar acerca de la gestión en sostenibilidad, ya efectivamente un siguiente paso es efectivamente ver cómo las empresas vienen primero gestionando los riesgos y oportunidades relacionados con el clima, y por otro lado también cómo vienen divulgando estos riesgos, estas oportunidades y esta estrategia hacia una economía baja en carbono, hacia un negocio que efectivamente vaya hacia la carbono neutralidad. Y es en ese sentido que también aquí queremos compartir unos datos de esta encuesta que año a año desarrolla EY, que es el barómetro de divulgación de riesgos climáticos. A nivel global, efectivamente, es una práctica mucho más madura que las compañías, así como presentan un reporte integrado que da a conocer el desempeño financiero y el desempeño no financiero de estas compañías. Asociado a este reporte, también vienen presentando un reporte relacionado justamente a este estándar del TCFD, que es el grupo de trabajo sobre la divulgación financiera relacionada con el clima. Ese es un estándar que ya muchas compañías a nivel global y empresas locales que tienen matriz fuera vienen tomando en consideración, porque efectivamente pues les permite tener las pautas y los criterios para poder
comunicar esta gestión de riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Y dentro de este barómetro de divulgación climática, que año a año desarrolla EY, lo que nos dice es que efectivamente, si bien las compañías han avanzado en poder tomar como referencia las recomendaciones de este estándar, como lo es el TCFD, sí, y que cumplen con cada una de estas recomendaciones relacionadas a la gobernanza climática, al desarrollo de una estrategia, a la gestión de riesgos y oportunidades y al establecimiento de métricas y objetivos, pues todavía hay un largo camino para pasar efectivamente de poder cubrir todas estas recomendaciones, aspectos que considera este estándar y que está también establecido como marco de referencia en los requerimientos de las nuevas reglas de la SEC y de la IFRS, a ir un paso más adelante y avanzar acerca de la calidad de la información que se viene presentando en estos reportes. Es por ello la importancia de tener estándares, normas, que sean efectivamente pues conocidas a nivel global y que efectivamente pues puedan ser homologadas por todas las compañías. Entonces por eso es que todavía hay una brecha, que si bien un 70% de reportes de diferentes sectores analizados bajo este barómetro de divulgación de riesgos climáticos están cumpliendo con estos cuatro principios de recomendación, todavía hay una brecha significativa respecto a la calidad de la gestión, respecto al marco de la gobernanza, al establecimiento de una estrategia hacia la carbono neutralidad, o hacia la gestión de riesgos y oportunidades, y al establecimiento de objetivos y métricas. Por otro lado, pueden ver el detalle de la cobertura y del avance respecto a la calidad de cada uno de estos principios y componentes, y que efectivamente pues todavía da la oportunidad a que las compañías mejoren estas prácticas de divulgación de los riesgos y las oportunidades asociados con el clima, y también que efectivamente, de acuerdo a lo que propone la SEC, que puedan también comunicar en sus estados financieros este impacto financiero de los riesgos y oportunidades asociados con el clima. Una más, por favor, Esther. Y bueno, aquí también queríamos mostrarles un poquito de dónde nacen estos marcos y cuáles son justamente estas fuentes y estos estándares sobre los cuales se han trabajado estas normas. Estas normas no salen de un momento a otro y no se han trabajado desde cero, sino que efectivamente pues han tomado en consideración, en primer lugar, este estándar del TCFD, que se lanzó en el 2015. Este grupo de trabajo efectivamente trabajó en un marco de divulgación del impacto financiero de los riesgos asociados con el clima, y es en función a eso que efectivamente ha servido de guía y de pauta voluntaria para muchas compañías, y que efectivamente a partir de ahora también es un estándar que se ha tomado en consideración para el desarrollo de estos nuevos requerimientos de la SEC y de la IFRS. Por otro lado, también está SASB. No sé si han escuchado hablar de SASB. SASB es este consejo de normas de contabilidad en sostenibilidad. ¿Y qué es lo que trae SASB que es tan atractivo para efectivamente estos nuevos marcos y reglas en materia de sostenibilidad y cambio climático? Que el análisis que hace SASB es un análisis que permite identificar por tipo de industria y tipo de sector cuáles son los temas materiales, no financieros, en sostenibilidad, por así decirlo, que efectivamente tienen un impacto en la gestión, en la estrategia de la compañía, pero también en los estados financieros. Entonces es muy importante porque ya este marco de SASB marca la pauta para cada tipo de sector de establecer cuáles son esos temas materiales en materia de sostenibilidad, pero que tienen un impacto en la gestión financiera del negocio, en los resultados financieros. Y por otro lado, en el 2021 también se trabajó o se está trabajando en este nuevo grupo de trabajo, que es básicamente un hermano del TCFD, que es básicamente este grupo de trabajo sobre declaraciones financieras, pero que están relacionadas con la naturaleza. Y esta es una nueva iniciativa global que efectivamente tiene como objetivo poder brindar a las instituciones financieras y empresas una imagen completa de sus riesgos ambientales, y que efectivamente permite incorporar la gestión de riesgos y oportunidades relacionados
con la naturaleza en sus procesos de toma de decisiones. Y efectivamente, este marco se está trabajando y va a salir en el 2023. Así como tienen el TCFD, que es un marco de divulgación de los riesgos asociados con el clima, el TNFD, que es su hermano por así decirlo, es un marco de divulgación respecto a los riesgos y oportunidades asociados a la naturaleza. Y bueno, de estos dos marcos, tanto el TCFD y el SASB, es que se puede tomar en consideración lo que proponen cada uno de estos marcos como pauta para el establecimiento de estas nuevas normas. Ahora sí, Antonio, te vuelvo a dar el pase para que comentes de manera mucho más precisa los requerimientos de la SEC. Sí, gracias. Espero que me escuchen bien ahora, porque me comentaron que como que no me estaban escuchando bien. Adelante, por favor. Sí, como comenté al inicio, la SEC ha hecho una serie de publicaciones que están en un borrador, que están muy relacionadas con el tema climático. Es lo que se está avanzando más ahora. Entonces, la publicación borrador fue emitida en marzo del 22. A la fecha, digamos, se esperaba que el 17 de junio termine las firmas, digamos, los que van a tener que implementar las empresas, los que van a tener que implementar esta norma de hacer los comentarios. Sin embargo, esto se ha extendido. Se esperaba el 17 de junio cerrar. A la fecha esto se sigue discutiendo, digamos, pero aquí lo relevante es como les digo, si replicamos esto en nuestro contexto local y regional, lo más probable es que se empiecen a generar iniciativas sobre esta versión final de la norma que se tenga para que se aplique, también se aplique en otras bolsas y también, por ende, también en mercados locales. Entonces, lo que la propuesta exige, de alguna manera, es trabajar básicamente en un nivel de gobernanza. ¿Podemos ir a la siguiente lámina, por favor? Básicamente es tener que divulgar cuáles son los aspectos relacionados con el gobierno en la gestión y evaluación de riesgos climáticos. Y aquí lo que se busca es tratar de ver, primero es cómo se supervisa, digamos, cuál es la disciplina que tiene el BOR con respecto a la evaluación de los riesgos climáticos que tiene la empresa. Por otra parte, es identificar y tener que divulgar quién es el experto en estos temas de sostenibilidad y cambio climático dentro de esa junta, cuáles son los años de experiencia, digamos, cuáles son las credenciales que se tienen. Aquí lo que se trata de destacar es que realmente se tome, o sea, se tenga claridad con respecto a cómo se gestiona, qué se gestiona y quién es la persona responsable, digamos, de hacer esta supervisión. Aquí lo preocupante es para las empresas que tengan un comité de auditoría es que probablemente dentro del comité de auditoría va a tener que haber, digamos, un miembro responsable o líder de tener que hacer la gestión de esta información. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, adelante por favor, a nivel de las divulgaciones no financieras, la norma precisa que se va a tener que hacer una evaluación de cuáles son aquellos impactos o digamos, aquellos impactos de los riesgos de transición y de los riesgos físicos. Los riesgos físicos son aquellos eventos, podríamos decir, efectos relacionados con la naturaleza que podrían tener un impacto en el negocio negativo. Y aquellos riesgos de transición más asociados con la tecnología, un tema de mercado, o un cambio normativo que podría afectar finalmente la continuidad del negocio. Entonces, estas divulgaciones van a formar parte de lo que son las notas que se entiende financieras en un reporte financiero, lo cual me hace recordar mucho, no sé si ustedes van a recordar, en el año 2017, en el año 2018, cuando se emitió el IFRS 7, este IFRS, digamos, procuró que las empresas gestionen digamos, tengan que divulgar cuál era la gestión de riesgo que tenían para los instrumentos financieros. Este tema pegó mucho a los bancos, pegó mucho a las empresas porque tenían que hacer una serie de divulgaciones adicionales dentro de su reporte tradicional. Esto es muy similar. Vamos adelante, por favor. Y por otro lado, y esta es la parte 3, un poco la parte más media estresante para los equipos financieros, es que se va a tener que hacer una especie de conciliación de cuáles son los impactos climáticos, digamos, cuantificarlos, conciliarlos y ver cómo estos afectan a los rubros divulgados en el estado financiero. O sea, va a tener que haber una divulgación adicional con respecto a qué partidas se han capitalizado,
qué partidas están yendo finalmente como gasto, cómo esto puede afectar un rubro de activo intangible, de activo fijo, ¿sí? Entonces, esto es lo que finalmente, digamos, se está evaluando. La norma ha dado algunos criterios con respecto a algunos anexos de divulgaciones adicionales, pero hasta acá es algo que, como les digo, está en borrador, pero es lo que la norma está buscando, es decir, tener un efecto cuantitativo y que concilie con la información que se presenta en el estado de situación financiera y también en el estado de resultados. Adelante, por favor. Y también lo importante es que muchas empresas en la actualidad ya miden cuál es la emisión de gases de efecto invernadero que, digamos, tienen que reportar. Inclusive, en el Perú tenemos, por ejemplo, una herramienta que el MINAN ha creado. Muchas empresas lo que hacen es cuantificar su huella. Cuando una compañía emite este tipo de reportes, tiene normalmente 3 niveles. Existen estándares internacionales también para hacer esto. El alcance 1 digamos, es la emisión propia, digamos, que la compañía genera por el propio consumo y por la propia actividad de las operaciones, del negocio. El alcance 2 es aquel consumo o emisión de gases por el, digamos, por el consumo de la electricidad. Esto es un concepto más indirecto. Y el alcance 3 es aquella emisión que hace tu cadena de valor. Entonces, este reporte de cómo una empresa, digamos, emite sus gases de efecto invernadero, cómo los calcula esta metodología de cálculo, va a tener y va a formar parte de una divulgación también obligatoria. Inclusive, es probable que el alcance 1 y 2, si digamos, la emisión propia y la emisión comprada a través de manera indirecta por el consumo de electricidad, tenga que pasar por un tipo de verificación, es decir, va a tener que ser auditada en el tiempo. Entonces, este tema se vuelve complicado, ¿no? Porque de alguna manera una cosa es medir la huella y otra cosa es que te auditen la huella. Entonces, esto es algo que se viene, podemos ir adelante. Y en cuanto a los plazos, como les comentamos, a la fecha, lo que existe es un borrador, pero lo más probable es que, pueden ver acá, la aplicación obligatoria sea a partir del año 23 hasta el año 25, dependiendo del tamaño de la empresa regulada. Y, digamos, aquí hay una gradualidad en la aplicación de los estándares, que van a tener que, digamos, ir cumpliendo aquellas empresas americanas que están reguladas por la SEC o aquellas empresas no americanas que también reportan en esta bolsa. Y esto es en cuanto a los temas de la serie. Adelante, por favor, Nadia. Vamos con los temas de la nueva ley. Gracias, Antonio. A ver, podemos ir una más por favor. Y bueno, aquí básicamente comentarles que efectivamente en noviembre del 2021, en el marco de la COP26, es que efectivamente se anunció la creación de ese Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, el ISSB, y que efectivamente en función a eso se iba a trabajar en los borradores de las normas de divulgación de sostenibilidad. Son 2 normas, una está relacionada a la divulgación de información financiera relacionada con la sostenibilidad y otro con la información relacionada con el clima. ¿Podemos ir una más, por favor? Y como les comentábamos, esta nueva junta, que efectivamente lo que podemos comentarles es que, bueno, estos borradores se encuentran todavía en revisión, están justamente siendo revisados, están dando comentarios a estos borradores hasta el 29 de julio. Ya esta junta tiene un presidente, esta nueva junta de sostenibilidad tiene un presidente, así lo ha anunciado la IFRS, y efectivamente está trabajando de la mano con otras organizaciones que ya han desarrollado estos estándares en materia de divulgación en sostenibilidad. ¿Cuáles son estos nuevos miembros que están formando parte de esta junta? Básicamente es el estándar del CDSB, que es el Climate Disclosure Standard Board, que es un estándar efectivamente que ayuda, como comentaba Antonio, al tema de la medición y la divulgación de las emisiones de alcance 1, 2 y 3. Por otro lado, también tenemos al TCFD, que se los mencioné hace un momento, y el Value Reporting Foundation. El Value Reporting Foundation era una organización que integraba tanto a lo que es SASB como al
al estándar de reportes integrados. Y tanto el CDSB como el Value Reporting Foundation como organización se han unido y se van a consolidar dentro de esta nueva junta. Van a formar parte de esta nueva junta, van a ser parte ya de esta junta y van a aportar justamente todo este conocimiento técnico, contenidos, no solamente contenidos, sino los recursos del personal en formar parte ya de esta junta del ISSB. Y por otro lado, también tenemos al Foro Económico Mundial, que efectivamente en el año 2020 trabajó en unos requisitos de divulgación, y que también se presentó en Davos, y el Global Reporting Initiative como el marco más reconocido a nivel mundial para la preparación de estos informes, y que efectivamente a nivel local es el marco que utilizan muchas de las compañías para elaborar los reportes de sostenibilidad. Forma parte también de este equipo técnico de esta nueva junta. Ya, como les comentábamos, se han publicado los prototipos de los requisitos de divulgación climática y de sostenibilidad, y es lo que queremos conversar y básicamente repasar de manera muy general para que ustedes conozcan cuáles son estos principios y estos criterios que van a tener cada uno de estas normas. Respecto a los requisitos generales de divulgación sobre sostenibilidad, son 4 grandes principios que también tienen los requisitos de la norma climática, que básicamente pasa por el tema de gobernanza. Acá básicamente lo que precisa esta norma es que las compañías deben establecer la gobernanza en materia de sostenibilidad y en materia climática para ver si a través del directorio se tiene que aprobar, y no solamente aprobar, sino supervisar y monitorear el cumplimiento de la estrategia, ya sea de sostenibilidad o de la estrategia climática. Y en este caso en particular, hay que de alguna manera poder establecer los controles, los procedimientos para poder gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con los factores ESG a nivel del directorio. Si dentro del directorio algún comité toma la responsabilidad o el rol de la supervisión tanto de la gestión de riesgos como el establecimiento de las métricas y de la estrategia en sostenibilidad, es básicamente lo que se va a empezar a exigir. Por otro lado, a nivel de estrategia, lo que se está pidiendo en este borrador es que la entidad pueda contar con una estrategia para abordar los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Y cómo efectivamente integramos o abordamos la gestión de riesgos y oportunidades en materia ESG. De alguna manera muchos de ustedes de repente puedan por ahí, dentro de los equipos de riesgos, estar monitoreando algún riesgo a nivel operativo o de continuidad de negocio que esté alineado a los factores ESG. Aquí lo que se espera efectivamente es que la gestión de los riesgos y oportunidades ESG se pueda ver de manera integral en la estrategia de riesgos de la compañía. Por otro lado, la gestión de riesgos. Aquí efectivamente lo que se va a pedir es eso, que se pueda identificar, evaluar y gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Y acá un punto muy importante es que dentro de los procesos de análisis de materialidad, para poder determinar los aspectos críticos en materia ESG, pues pueda haber esta valoración respecto a las matrices de riesgos que se manejan en la compañía, que se puede evaluar con las mismas categorías, y en el mapa de calor que se vienen evaluando los riesgos, ya sea operativos, financieros, etc. Y por otro lado, establecer parámetros y objetivos en función a la delimitación de la estrategia y a la identificación y el monitoreo de riesgos, que efectivamente pues de alguna manera se pueda medir y controlar esta gestión de riesgos y se puede evaluar el rendimiento hacia el establecimiento de objetivos y métricas asociados al mitigar estos riesgos. Y no solamente hacer una evaluación que incluya los procesos internos de la compañía, sino que de alguna manera también profundice acerca de los riesgos y oportunidades de nuestra cadena de valor. Y sobre todo aquí es muy importante tomar en consideración a quienes nosotros consideramos como nuestros proveedores críticos, que de alguna manera podrían vulnerar alguno de esos aspectos ESG que para nosotros, para las compañías, son identificados como material irrelevante. Una más, por favor.
Y como verán, los parámetros relacionados a los requisitos de la divulgación relacionada con el clima también son los mismos: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y parámetros y objetivos. Y aquí básicamente hay que ponernos a pensar de qué manera en nuestras compañías estamos identificando y gestionando los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático. Si bien es muy importante que las compañías desarrollen o establezcan una hoja de ruta para poder justamente año a año ir avanzando con un nivel de madurez mucho más alto y de acuerdo a estas nuevas exigencias, es justamente muy importante que se pueda hacer este análisis de riesgos basado en un análisis de escenarios, ya sea cualitativos o cuantitativos, que tomen en consideración los objetivos basados en la ciencia, que efectivamente pues podamos nosotros establecer en el marco de un incremento de 1.5 o 2% de temperatura, cómo efectivamente eso va a afectar la vulnerabilidad de los negocios de nuestras compañías. Y por otro lado, el tema de parámetros y objetivos. Aquí es muy importante que efectivamente, en función a las estrategias que se puedan desarrollar para que puedan alcanzar la carbono neutralidad en el 2030 o en el 2050, de acuerdo a los compromisos que cada una de sus compañías han asumido, se puedan establecer metas a mediano y largo plazo, y que esas metas se monitoreen y se divulguen en sus respectivos memorias de sostenibilidad, y también que se pueda de alguna manera reflejar el impacto financiero de estos riesgos en los estados financieros. Una más, por favor, Esther. Y bueno, aquí hemos de alguna manera rescatado algunas consideraciones prácticas para abordar justamente y poner en consideración esta hoja de ruta que las compañías van a tener que desarrollar para abordar estos nuevos requisitos internacionales en materia de sostenibilidad y de cambio climático. Primero, que tienen que considerarlo como una oportunidad, que invertir en poder desarrollar o estructurar un proceso de divulgación de la gestión climática puede tener un impacto positivo incremental en los estados financieros de la compañía, porque efectivamente hay oportunidades de nuevos productos, de nuevos servicios, de efectivamente pues estar alineado a los nuevos requisitos, a los nuevos marcos prospectos que tienen las entidades financieras, de otorgar beneficios a las compañías, otorgar un préstamo verde o linkeado a la sostenibilidad, que efectivamente les permite a ustedes, por un lado, mejorar ese impacto positivo en el ambiente y también en el entorno, y que eso efectivamente también tenga un beneficio económico para las compañías. Por otro lado, también hay la posibilidad de poder reevaluar los procesos ya existentes, de si una empresa ya viene elaborando y preparando estos informes de sostenibilidad. Y acá un punto clave, como lo mencionó Antonio en el comienzo, es desarrollar un buen análisis de materialidad, que efectivamente pueda tomar en consideración el impacto financiero de la compañía, pero también el impacto en el entorno, en los grupos de interés. Entonces es muy bueno que se puedan, ya dentro de todo este proceso que puedan tener para la elaboración de los informes, poder analizar este proceso de materialidad. Por otro lado, también permite un análisis de los límites de la información, así como la confiabilidad de la data. En la actualidad existen efectivamente varios marcos, y al querer tener un marco integrado, lo que va a permitir es poder mejorar la confiabilidad y la comparabilidad de la información, que ustedes puedan de alguna manera hacer un benchmark y ver efectivamente cuáles son los KPIs y las métricas que una empresa de su sector viene también divulgando en materia de sostenibilidad y en materia climática. Entonces, efectivamente, estandariza de alguna manera las métricas relacionadas a la divulgación en sostenibilidad y cambio climático. Y por otro lado, si bien en la SEC está incluido el componente de aseguramiento para el alcance 1 y 2 y 3 en ciertos casos de las emisiones de gases de efecto invernadero, también es muy importante que evaluemos la necesidad de realizar un aseguramiento de la información relacionada con el clima, que esto dentro de la encuesta de inversionistas es muy bien valorado por los inversionistas institucionales, que se pueda tener una mayor confiabilidad de cómo las empresas vienen gestionando los riesgos y las oportunidades relacionadas con el clima.
Ahora sí, una más, por favor. Sí, Nadia, ahí solo relacionado a lo que comentas, es bastante importante que se mida la resiliencia de la estrategia comercial de las empresas asociadas a estos impactos que se derivan del cambio climático y contar con una herramienta analítica que les permita la trazabilidad de esta información, ¿no? Ese punto está bastante relacionado a lo que proponen estas nuevas reglas, a lo que ya se está considerando como parte de los requerimientos para divulgación y es algo que tenemos que revisar hacia adentro también, ¿no? La trazabilidad de la data. Perfecto, muchas gracias, Stephanie. Y bueno, aquí ya para terminar y dar pie a sus preguntas, a sus consultas, lo que queremos compartir con ustedes es esta hoja de ruta justamente para poder trazar y abordar una estrategia climática dentro de las compañías. Lo que nosotros sugerimos es que efectivamente pues partamos de este análisis de brechas en función a los requerimientos de la SEC, de la IFRS y también las recomendaciones del TCFD que nos permitan de alguna manera identificar el grado de avance en el que nos encontramos. Quizás algunas de las compañías ya han establecido métricas, han empezado por establecer métricas, pero todavía efectivamente no tienen alineado un mapa de gobernanza o una estrategia hacia largo plazo. Un siguiente paso justamente es establecer la gobernanza de la gestión climática, y eso efectivamente pues está relacionado a identificar qué comité del directorio va a tener el rol de supervisar y dar seguimiento a la estrategia y al cumplimiento de los objetivos y métricas que se vayan a trazar. Por otro lado, es un punto muy importante y que efectivamente está considerado dentro de estos marcos, es explorar, hacer una identificación de estos riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Y aquí efectivamente la mayoría de empresas empieza con un análisis de riesgos cualitativo, pero lo que se espera justamente es que como siguiente paso se puedan desarrollar narrativas de escenarios y que este análisis de escenarios se basen en proyecciones climáticas que efectivamente estén disponibles de manera pública para poder justamente orientar los resultados en un horizonte temporal. Un siguiente paso sería justamente poder desarrollar esta estrategia de gestión climática que permita efectivamente contar con objetivos y métricas en el mediano y largo plazo. Y por último, que efectivamente pueda haber un proceso para la preparación de este reporte de divulgación de información de la gestión climática, alineada justamente a las exigencias de la SEC y de la IFRS que toman en consideración las recomendaciones del TCFD. Y bueno, eso sería todo de nuestro lado. Muchas gracias. Muchas gracias por tan interesante exposición. La verdad, están de alguna manera siendo pioneros en la divulgación de estos temas. No se está tratando todavía mucho. No sé, yo tengo acá un par de preguntas que me han llegado por WhatsApp, pero no sé si hay alguien que quiera tener la palabra de los asistentes. Paola, ¿estás ¿Puedo, ahí? ¿Puedo tomar la palabra? Adelante, Raúl, ¿cómo estás? Claro que sí. Hola, ¿cómo estás? Qué interesante, la verdad, siempre igual tomando la batuta de todos estos contextos actuales. Quizás yo que paro viendo todos los días la Deutsche Welle, en materia climática y materia geopolítica, hoy en día quizás no han tomado, no sé si han tomado en cuenta este comité, el problema de la guerra, el impacto de la guerra que está sucediendo y que más está acentuando el problema climático y además otras cuestiones de carácter económico, inflación, devaluación, es decir, es un híbrido lo que se está actualmente sucediendo en el mundo actual. ¿Cómo va a quedar esta situación? Probablemente se supere, tomen en cuenta lo que está pasando actualmente en el mundo. Gracias, Raúl. Efectivamente hay efectos en lo que es matriz energética, incluso hay temas con los fertilizantes. Dejo a nuestros expositores, no sé, Antonio o Nadia, adelante. Sí, dale, Antonio, ¿te parece si yo empiezo y de ahí de repente tú complementas algo? Bueno, efectivamente sí. Uno de los tipos de riesgos
donde efectivamente se evalúa todo este tema de las externalidades, como es el impacto de lo que está trayendo la guerra en la actualidad, está relacionado a los riesgos de transición, que efectivamente pues permite evaluar ese tipo de externalidades y el impacto que va a tener no solamente en las compañías, sino en los territorios donde operan cada una de estas compañías. Entonces, por eso, efectivamente, hay un análisis de poder evaluar la vulnerabilidad de las zonas donde están cada una de sus operaciones. Por eso es muy importante no solamente contar con esta perspectiva de los riesgos de transición asociados a los cambios, a las externalidades, a los cambios en el mercado, los cambios regulatorios, etcétera, sino también, como comentaban, a los riesgos relacionados, a los riesgos físicos, que son efectivamente estos cambios que van a haber relacionados al cambio de temperatura, a las olas de calor, que efectivamente pues tienen un impacto en la vulnerabilidad de los territorios donde operan muchas de las compañías y sobre todo ciertos sectores que efectivamente se van a ver mucho más afectados por estos temas. Bueno, qué interesante. Por ejemplo, otra cosa de lo que yo vi, anoche y la mañana vinieron los altos adinerados de Rusia y simplemente los reemplazaron. O sea, ¿qué pasa si en este momento entran a un diálogo concreto y positivo, que eso es a lo que deberían aterrizar estos grandes gobernantes en el mundo, y aterrizan y alinean las cosas? Obviamente, ¿cómo va a ser nuevamente McDonald's de aquí a 5 años? Ponte que se alinee todo para entrar a Rusia cuando ya fue sustituido. Es decir, cada vez el mundo está tan cambiante y se ve en poco tiempo. Tuvimos un tiempo de la pandemia, pero ahora viene otras circunstancias distintas a la pandemia, que ahonda más la situación a nivel mundial. Y como acaba de decir, dentro de qué hay que ver las realidades y el impacto en cada sitio, porque de repente la parte occidental de Europa, como la del este, como Sudamérica, Centroamérica, tienen diferentes realidades, pero también a ellas les impacta de alguna manera, porque todo esto en realidad lo estamos viendo en el día a día, ¿no? El aumento de... Gracias, Raúl. No sé si Antonio o Nadia tiene que hacer un comentario final sobre esto, sino para pasar a otra pregunta. menos en nuestro país, y los felicito nuevamente. Gracias. Sí, Gracias, sí, Carlos, no, Raúl, gracias. Solamente para aclarar, estas son evaluaciones que, digamos, puede ser la física o si no la de transición, que de todas maneras tiene un impacto en las empresas en la fecha, digamos, a la fecha ya lo vienen haciendo, es decir, las empresas ya vienen haciendo ese tipo de evaluaciones y ejercicios, digamos. Lo nuevo es que esto se va a volver obligatorio desde el punto de vista de lo que van a empezar a llevar al reporte de información financiera. O sea, lo que quiero que quede claro es un poco que las empresas, al menos las empresas líderes en sostenibilidad ya lo hacen. Lo que es nuevo es la obligación de tener que llevarlo a un reporte de información financiera. ¿Ok? Es una para complementar esto, Carlos. Gracias, Antonio. No sé, ¿alguien más que quiere tomar la palabra, por favor? Si no, aquí tengo unos comentarios que me han llegado por WhatsApp para nuestros expositores. La pregunta que me hacen es respecto al rol de los auditores. Estas revelaciones van a estar, que son de naturaleza climática o sostenibilidad, van a estar en notas en los estados financieros, entiendo. ¿Serán objeto de auditoría? ¿Va a tener alguna consideración especial por parte de los auditores? Sí, así es. O sea, esto con el tiempo va a tener que ser auditado. Y el problema está que para que una información pueda ser auditada, el proceso de acumulación necesita un sistema de información, un sistema de acumulación de la información, alineada con procesos y también con controles. Es ahí donde está el reto para los equipos financieros. Van a tener que, cada cifra, cada métrica, cada divulgación cuantitativa que se tenga que hacer con respecto a esos temas, va a tener que pasar por un proceso de auditoría. Entonces, es ahí donde está la parte compleja, ¿no? O sea, todo lo que esto lleva, desde que uno menciona la auditoría, digamos, ya esto implica tener que soportar las afirmaciones que se hacen, tener que demostrar las afirmaciones, los supuestos y estimaciones que se hacen.
Muy bien, Antonio, gracias. Otra pregunta nos dice, ¿cuál es la relación que existe entre el IASB, que es el ente emisor de las IFRS, las NIF, y este nuevo ISSB? Sí, a ver, el órgano es el IFRS Foundation, ¿no? El IFRS Foundation, nadie lo comentó en una lámina, digamos, es el órgano que se encarga de crear las juntas para la emisión de las normas internacionales. Entonces, tenemos al IFRS, que en su momento, no hace años atrás, creó el IASB, ¿recuerdan? Eso sí lo deben tener presente, y el IASB ya viene haciendo la emisión, digamos, tiene la responsabilidad de hacer la emisión de las normas internacionales de información financiera. Lo que se ha creado recientemente y lo que se ha fortalecido tratando de agregar emisores de normas en sostenibilidad es crear así como se creó el IASB, se ha creado el ISSB, que es la Junta de Normas Internacionales de Sostenibilidad, que lo que va a hacer, al igual que el IASB en su momento con las NIF, es hacer una emisión de normas internacionales de sostenibilidad, pero que se va a conocer en este punto de reporte como las NIF en sostenibilidad. Digamos, cuando ahora se habla de cuál es la nueva NIF que se va a emitir, ya no es una NIF financiera, ahora va a ser una NIF en sostenibilidad. Y ahí solamente para complementar, es una junta independiente de lo que antes había, de standing financiera, pero que efectivamente para efectos de trabajar en estos borradores se está tomando mucho en consideración ambos equipos de trabajo. Pero ambas, como dice Antonio, están sobre lo que es la IFRS, cada una de manera independiente. Excelente, muchas gracias, Nadia, Antonio. Dos preguntas rapiditas para ir terminando. Ahora que hablan en su exposición, no solamente mencionaban riesgos, sino también hablan de oportunidades, ¿no? Hay ciertas industrias, ciertos sectores que son amigables, como el medio ambiente, por ejemplo, aquellos que generan energía limpia, supongamos, ¿no? O aquellos que incentivan la reforestación. ¿Qué oportunidades pueden tener estos negocios con estas normas nuevas, estos estándares? Ahí lo que vemos efectivamente, Carlos, es que la oportunidad, si bien efectivamente hay compañías que el mismo propósito de cada compañía, pues, tiene un propósito ambiental, social, porque tiene un impacto positivo en el entorno, pero el tema de las oportunidades nosotros sí lo vemos en todos los sectores. Imagínate un sector cementero que efectivamente de alguna manera también tiene altas emisiones de gases de efecto invernadero y de carbono en el ambiente, en los procesos de producción del cemento o del concreto, pero que efectivamente están de alguna manera desarrollando nuevos productos que tienen bajas emisiones y que por ende es muy bien apreciado en el mercado por los clientes. Efectivamente, al buscar de repente tener una certificación de construcción LEED, van a optar por este tipo de producto más amigable con el entorno porque tiene un porcentaje de reducción de emisiones. Entonces, efectivamente, a nivel de todas las compañías, como efectivamente lo comentábamos, que al momento de ir a solicitar un préstamo o querer un financiamiento para un proyecto y puedan demostrar que cuentan con métricas para la reducción de sus emisiones, tanto de alcance 1, alcance 2, o que tienen una meta a largo plazo de convertirse en carbono neutral, y esto efectivamente pueda ser validado por un tercero, van a tener efectivamente ciertos beneficios dentro de estos nuevos productos verdes o linkeados a la sostenibilidad que están ahorita ofreciendo las entidades financieras. Entonces sí vemos una gran oportunidad para todo tipo de sector en este momento. O sea, solamente para complementar sobre lo que comenta Nadia es, por ejemplo, en la banca, cuando se habla de finanzas sostenibles, digamos, actualmente existen muchos bancos europeos que lo que hacen es tratar de establecer métricas de descarbonización de la cartera de créditos que tienen. Es decir, a las empresas las están condicionando dirigir el financiamiento siempre que la empresa tenga métricas de reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero. Es algo que en el Perú, digamos, se explora, es algo que se está evaluando, pero es algo que puede hacerse. Esa es una oportunidad, por ejemplo, también que se presenta en el negocio bancario, ¿no?
Muchas gracias. Y la última pregunta justo va por ahí, ¿no? Lo mencionaste, Antonio, y también Nadia, como que están saliendo de algunas modalidades de instrumentos financieros que se ven afectados por índices de naturaleza ambiental. ¿Algo nos pueden comentar de esto? Sí, ¿me escucharon? Sí. Sí. Sí, ahí Antonio, no sé si tú quieres comentar o comento yo. Bueno, en realidad lo que, digamos, en la actualidad hay muchos instrumentos, por ejemplo, los más conocidos pueden ser estos bonos sostenibles que pueden tener la etiqueta social o ambiental. Esos son, digamos, son instrumentos que han evolucionado mucho. Actualmente, en realidad, en el Perú, bueno, tenemos algunas emisiones que han hecho las empresas. Tenemos a bancos que lo que están haciendo es tratar de trabajar la arquitectura, la ingeniería, este tipo de instrumentos, tratando de hacer que sus productos tengan ciertas adhesiones a estándares internacionales que establecen qué requisitos tiene que tener, por ejemplo, la emisión de deuda o la emisión de un producto de crédito que sea sostenible. O sea, ya existen estándares para esto. En el mercado global existe, digamos, el volumen ha crecido bastante a nivel de valores nominales. Y en el Perú se trabajan iniciativas que, digamos, nuestros bancos, el BVA, el Banco de Crédito, ha avanzado mucho en el tema, digamos, a nivel local. Sin embargo, digamos, las oportunidades están a nivel de lo que es la emisión, la estructuración y la colocación de estos productos etiquetados como verdes. No sé si nadie quiere complementar este tema. Sí, efectivamente, ya en el mercado local no solamente están la emisión de estos bonos, sino efectivamente pues préstamos verdes o leasing sostenibles que ya se han podido lanzar. Aquí lo retador es efectivamente no solamente catalogar un producto financiero con el sello de verde, sino que efectivamente, como dice Antonio, se puedan establecer prospectos, marcos ambientales, sostenibles, que puedan estar linkeados a estos estándares en materia de sostenibilidad y que de alguna manera sí se pueda desarrollar una trazabilidad del impacto que van a tener estas compañías que están siendo beneficiadas por este tipo de instrumentos financieros y que puedan de alguna manera, que se puedan validar que efectivamente se están cumpliendo con estas métricas. Excelente. Bueno, en nombre de Lipidet, mis estimados Antonio, Nadia y también Stephanie, que nos ha apoyado, agradecerles mucho a esta participación de EY, que es tan importante para ir tomando conciencia entre la comunidad de negocios sobre estos impactos que cada vez van a tener mayor fuerza, ¿no? Muchas gracias y esperamos tenerlos en otra ocasión para seguir profundizando estos asuntos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Saludos, Gracias. hasta luego, nos estamos viendo. Gracias, hasta luego.